de antemano una disculpa por la ausencia del día de hoy. No pude estar con ustedes, a veces los problemas familiares nos impiden o las cosas inesperadas, pero aprovechando la facilidad y precisamente el buen uso de los equipos y de los ordenadores, les envío mi exposición esperando que sea de su agrado y sobre todo que podamos entendernos. Yo soy parte del equipo número 5. Nuestro tema se titula La computadora, que esté el buen uso de la computadora en la escuela. El autor se llama Spiegel Alejandro y nos habla precisamente de que cómo en esta época que estamos en la época de la computadora, cómo es posible que todavía no alcancemos los logros y los objetivos pretendidos, ya teniendo este instrumento como medio de comunicación, como medio de información y como un gran facilitador de nuestra tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, él primero nos dice que la computadora es indispensable en la escuela. Creo que ahí sí le puedo hacer una crítica porque no todas las escuelas pueden contar con la computadora, sobre todo en nuestros contextos. Pero él habla de que para que la computadora pueda funcionar, tenga esa funcionalidad, ese propósito en las escuelas, habla que debe de tener dos cosas muy importantes. La primera, debe de haber condiciones y la segunda, debe de haber recursos. Condiciones, ¿a qué se refiere? Debe de haber condiciones institucionales. Dice que las escuelas deben de tener las instalaciones suficientes como para poder nosotros poner computadoras en la escuela. Lo que les decía, sabemos de antemano que en nuestros contextos, en nuestro México, no en todos obviamente, pero que las instalaciones muchas veces no son las propicias, ¿sí? Pero dice, si las escuelas tienen instalaciones, en el caso de que hubiera buenas instalaciones, también deben de tener funcionabilidad. ¿Cuántas veces de nosotros vamos a nuestra sala de medios o aula de medios? Están instaladas las computadoras, pero ¿qué creen? No funcionan, no sirven o no hay quien las pueda aprender. Entonces dice, debe de ser, las condiciones deben de ser institucionales y los recursos que debe de tener es que tengan funcionabilidad, si no, no tiene caso. Él habla de los tiempos, dice que generalmente nosotros los maestros estamos como que muy predispuestos a cumplir con nuestros planes y programas de estudios y que vamos carreándonos y que órale lo que sea y que pone un pedacito de aquí, parece que parchamos nuestra clase. ¿Por qué? Porque vamos apresurados. Entonces dice, lo primero que debe ser es tiempos, ¿sí? Y muchas veces lo que no tenemos los profesores, porque tenemos que evaluar en casa, nos llevamos trabajos, hay que calificar, tenemos que planear, tenemos que preparar nuestra clase, tenemos que preparar otro tipo de materiales y tenemos muy poco tiempo. Él habla de que busquemos estrategias, sobre todo desde la escuela, que nosotros tengamos un tiempo disponible en la escuela para que nosotros desde la escuela podamos diseñar nuestros programas que se van a proyectar. Algo muy interesante que me gusta, él dice, no se necesita la mejor computadora, la más actualizada, la más moderna para hacer buenos trabajos. Dice, si tú tienes buenos programas, buenos software, que te puedan ayudar a planear o a diseñar una buena presentación, un video o no sé, algún otro tipo de programa, con esto sobra y basta para poder realizar un buen material, en este caso un material de computación para proyectar, ¿no? Un organizador de información. Él también habla de los ambientes y los materiales, se relaciona con los institucionales, se dice que debe de haber un buen ambiente, deben de haber los materiales disponibles, habla de mesas, de sillas, y todo lo que tenga que ver con materiales. Y obviamente deben resistir los medios para que estos puedan estar en nuestras escuelas. Habla de asistencia. Cuando habla de asistencia dice que nosotros pues, estamos diseñados para dar clases en cuanto a pedagogía, en cuanto a cuestiones administrativas, pero no tenemos esa asistencia técnica, no tenemos esa formación como tal en el manejo de un ordenador o de una computadora. Entonces, él sugiere que en las escuelas esté una persona especializada, ¿sí? Un técnico en este caso, dice asistencia técnica, que alguien nos pueda decir cómo funcionan, cuáles son los programas actuales,
¿qué puedo ocupar para diseñar alguna presentación? Quiero algún programa interactivo, así como lo que veíamos en la clase pasada, como nos lo enseñó nuestro compañero Fernando Yosiki y nuestro compañero Michael Anthony, que nos decían más o menos así, él habla de eso, y que nos den asesoría sobre todo. ¿Por qué? Porque necesitamos especializarnos, no somos especialistas y necesitamos especializarnos, ¿sí? Posteriormente habla de la disponibilidad. Dice que muchas veces vamos y no están disponibles las computadoras, o tenemos un aula de medios y solamente son 10, 15 computadoras. En mi caso, que en mi escuela tengo grupos de hasta 57 alumnos y tengo 15 computadoras, pues la disponibilidad no abastece la demanda de cada uno de los grupos. Entonces, esto va a depender muchísimo de la instalación, que se relaciona con lo primero que estábamos viendo. Pues si la instalación no está en condiciones óptimas y necesarias, pues tampoco se va a poder llevar a cabo, así tú hayas diseñado una buena clase, ¿no? Esa es otra de las condiciones que habla que debe de existir para el buen funcionamiento de la computadora en la escuela. Posteriormente, el mantenimiento. Hablamos de que muchas veces compramos, las personas, no quiero hablar mal de nadie, pero muchas veces hay personas que se encargan de gestionar estos recursos. En mi caso, en nuestra escuela tenemos el programa Únete, a través del Gol por México fuimos beneficiados y nos instalaron nuestra aula de medios, pero resulta que nos mandaron computadoras, no sé cómo se le llama, y los especialistas, que parece que no se les puede adaptar ningún software, que ya vienen de diseño, y que si tú le quieres meter una memoria RAM o le quieres adaptar a algún otro, no se puede, ¿no? Entonces dice mantenimiento, busca computadoras que le puedas dar mantenimiento y que las puedas actualizar, que les puedas poner más cosas para que sean mejores computadoras, ¿sí? Y reitero, no porque tengas una computadora que no esté tan actual significa que no va a funcionar o que va a tener menor rendimiento que una Apple, por ejemplo, ¿no? Una MacBook, ¿no? Entonces dicen, no, puedes tener una computadora a lo mejor poco comercial, poco conocida, pero si la tienes bien equipadita y la sabes cómo utilizar, tienes los software necesarios, pues está muy bien, y sobre todo que la puedas ir manteniendo, porque muchas veces sabemos que los recursos son muy escasos en nuestras escuelas. Habla precisamente, se relaciona el recurso que se debe tener, pues es la inversión. Hay que tener el capital siempre para darles mantenimiento a nuestros equipos. Hay que gastar en los perdón, no sé cómo se llaman, los spray, los que limpian el polvo, los discos, las cabezas y bueno, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de nuestros equipos. También habla de los programas, condiciones, debemos de tener los programas adecuados, no pretendamos, no sé, yo estoy viendo el tema de coordenadas geográficas, pero pues no, los voy a llevar a la computadora, pero la computadora no tiene el programa de Google Maps, por ejemplo, o no tiene internet, pues entonces también es una condición importante que deben de tener. Si no existen los programas o no existe el internet, pues tampoco podemos llegar a desarrollar una buena clase. Y nuestra computadora nuevamente se verá limitada en cuanto a los propósitos que queremos perseguir. Para eso hay que tener manuales, ¿no? Yo me pongo en primer lugar, muchas veces, híjole, veo los programas y están bien padres, pero no sé cómo se utilizan, no sé cómo se instalan, no sé cómo se actualizan, no sé cómo se vinculan con otros. Entonces hay que tener manuales tutoriales que nos vayan diciendo, nos vayan explicando cómo funcionan, qué puedo hacer con ellos, no sé, y que sean obviamente estos manuales acordes a los programas donde estamos diseñando nuestra clase. Habla de evaluar las clases pasadas y ahorita me imagino que han tocado también ese punto. Ya hablamos de que se debe de evaluar la forma económica, que se debe de evaluar el equipo, deben de evaluar los expertos, desde los productores, nosotros mismos, evaluar si me va a funcionar o no, qué tipo de material voy a ocupar. Entonces también debe de haber esas condiciones de poder evaluar nuestros equipos, si van a funcionar, si son los adecuados para poder proyectar una clase, si después de hacerlo me funcionó o no me funcionó, qué cambiaría. De hecho habla también él de que debería hacerlo como que está un pequeño historial precisamente de
de lo que te funcionó o no, para que cuando venga algún otro maestro, así como un pequeño diario, una bitácora, para que cuando venga otro maestro y pueda ingresar al aula de medios, él vea ese historial y diga, ah, el profesor fulano de tal, en la clase de fulano de tal, ocupó tal programa para tal tema, sus resultados fueron los positivos estos y los negativos estos, para que él, conforme a esta información ya, este antecedente, él ya pueda modificar de acuerdo a la clase que vaya a tener, sabiendo de las limitantes, sabiendo de las ventajas, de lo positivo y de lo negativo, ¿no? En ese aspecto habla de la evaluación de los equipos y de los medios que ocupamos, seleccionando lo mejor posible la información, seleccionando los mejores programas y las mejores condiciones. Y finalmente quiero cerrar con que la computadora en la escuela debe reunir otra condición, como son los contenidos y las habilidades, y se relaciona ya con lo demás. Nosotros debemos desarrollar esas habilidades digitales, ¿no? Que están muy en boga y que, bueno, ni tan de boga, porque desde que se vino este proceso de la reforma educativa, desde la RIEF, me parece que en el año del 94, 97 y 2003, perdón, vienen manejando que debemos desarrollar nuestras competencias de habilidades digitales. Entonces debemos de dominarlas, debemos desarrollar esa habilidad, debemos de tenerla. ¿Quiénes la deben de tener? Alumnos y maestros. Dicen, los alumnos sí saben. Sí saben, sí. Si tú le dices, maneja una tablet, la manejan, pero dile, créame un programa donde me puedas explicar tu tema, no sé, una presentación, no lo saben hacer. Saben manipularla y bajar videos y muchas otras cosas. O a lo mejor también lo saben hacer, pero desafortunadamente no tienen la cultura o la educación como para poder desarrollarlo, darle un enfoque desde lo didáctico, desde un aprendizaje significativo, desde un facilitador. Y obviamente debemos desarrollarlo a los profesores, ¿no? Ya lo han comentado, no querer manejar una computadora no es igual o no es sinónimo o no es equivalente a que ya sé manejar una computadora y que soy un chingón manejando la computadora, que tengo habilidades. No, eso no significa, ¿no? Y finalmente, los recursos que se deben utilizar, a lo que nos va a llevar estas habilidades, es que nosotros tengamos de forma utilitaria, sabemos para qué lo voy a utilizar, puedo diseñar programas o videos o ponencias desde el enfoque desde la telecomunicación, los medios visuales, auditivos, ¿no? Que ya lo hemos venido observando, que son los básicos en la percepción del humano, donde captamos y extraemos información del exterior, y finalmente aplicaciones, poderlo aplicar, ¿no? Y que eso nos lleve a buenos resultados, ¿no? En sí, entonces, eso es lo que yo les puedo hablar a grandes rasgos. No quiero extenderme, ya que tendrán la oportunidad otros equipos para pasar a mis otros compañeros. Por cierto, mi equipo lo conforma el compañero José Armando Sánchez Rayo y el compañero Gabriel Yosimar, ahorita no recuerdo sus apellidos, y somos los que conformamos nuestro equipo. Espero que tengan un excelente día y que pueda ser muy útil esta exposición. Nos vemos el día de mañana. Saludos.